vamos a ver la ecuación matemática de las ondas. Aquí vamos a poner primero la representación matemática. O sea, así como en el movimiento de un coche se grafica su movimiento, pero no quiere decir que el coche tenga ese movimiento en la realidad. O sea, aquí tenemos el cochecito, se mueve para acá, derecha, izquierda. Y dije, puede ser, el movimiento se puede representar así, como una parábola, pero no quiere decir que el coche esté haciendo esto, no, el coche nada más va en dirección de X. Bueno, así de la misma manera, aquí la onda, independientemente que si es transversal o longitudinal, la representación del movimiento de la onda, o bueno, de la propagación de la onda, es así. Así. Que es, en este caso lo puse como coseno, porque no pasa por el cero aquí, pero también dijimos las funciones sinusoidales, que son senos y cosenos. El seno lo podemos convertir en cosenos, y aquí en la fórmula, que es, esta es la fórmula de, bueno, esta es la ecuación, digamos, del coseno, y la ecuación cuya gráfica es esta, es A, que es la amplitud, por el coseno de omega t. Omega es la frecuencia. Si aquí ponemos un número más grande, esto se va a hacer así, va a tener más frecuencia. Si aquí cambiamos la amplitud, esto crece así. Bueno, y si fuera con seno, aquí nada más estaríamos con una diferencia de fase de pi entre 2. Bueno, entonces aquí pondremos pi entre 2 y así. Bueno, entonces, aquí tenemos la ecuación. Así dijimos de las ecuaciones sinusoidales, que son las ondas sinusoidales, que están representadas por seno y coseno. Dijimos en el ejemplo de tener una cuerda, así, cuando la jalamos, así que le hacemos este empujón, hacemos una onda sinusoidal, una sola onda sinusoidal, y que así se propagaba, o sea, así, y luego de repente ya la encontrábamos acá así, y aquí ya regresaba al estado original, solo era la propagación de la onda, y aquí se regresaba al equilibrio. Y ya hablando de unas ondas periódicas, ya es cuando estas las representamos como combinaciones de senos y cosenos. Entonces aquí haríamos este movimiento varias veces para tener no nada más una onda, que sería esto, sino le estamos haciendo así continuamente y estamos haciendo las ondas. Aquí, entonces, la onda, dijimos para una onda transversa, la onda, esta es la representación matemática. Ahora, aquí abajo voy a poner cómo se ve la onda, cuál es la onda en la forma real, que en este caso es lo mismo. La onda se propaga así, en esta dirección, en dirección X. Y la perturbación, dijimos, son las partículas individuales del medio sufren una perturbación. Esa perturbación, en este caso de onda transversa, la perturbación es para arriba o hacia abajo. Esto es, la cuerda la teníamos así como está esta raya, era así. Y al hacer esto, las partículas se están moviendo así, o sea, una cosa es el movimiento de la onda, se mueve hacia allá, y la otra es la perturbación del medio, que es esto. Entonces este punto ahora pasa a estar acá en un tiempo dado, y este pasa a estar acá. Entonces aquí la perturbación es que se está moviendo en esta dirección, que es perpendicular a la propagación de la onda. La onda va viajando para acá. Entonces podemos ver específicamente cada partícula individual y el comportamiento de cada partícula individual. El desplazamiento o la perturbación de cada partícula, o sea, la perturbación es finalmente a dónde va a estar, o sea, aquí estamos en el equilibrio, y el desplazamiento es se va para acá, y este desplazamiento es exactamente el valor de la perturbación, que es el valor en Y, o sea, es este valor aquí en Y, es este valor aquí en Y. Entonces tenemos Y igual a coseno de omega t. Entonces la perturbación de las partículas individuales del medio están dadas por esta ecuación. Y hablando de cada partícula, la perturbación depende de qué partícula estamos hablando. Entonces depende de X, o sea, Y es una función de X, porque depende si estamos hablando, por ejemplo, de esta partícula, o si estamos hablando de
de esta partícula, en cuyo caso ahorita está acá, o así. Depende de qué partícula estamos hablando. Y depende del tiempo. Del tiempo. Porque aquí en el ejemplo donde nada más movíamos la cuerda una sola vez, aquí estaba la cuerda, aquí. Y primero va a ser esta partícula la que se mueva. Entonces va a estar, digamos, aquí. Bueno, pasa a estar aquí, a estar acá en una cresta. Y este punto también va a pasar a estar en una cresta. Bueno, todos van a estar en una cresta, en un valle. O así, bueno, este está en una cresta, este está en una cresta, este va a quedar en un valle, este va a quedar en un valle. El punto es que esta partícula en un momento T o al inicio, digamos, vamos a poner que aquí está el inicio, de hecho vamos a poner que iniciamos aquí y empezamos así. Entonces esta partícula quedó acá en cresta, aquí en el inicio, digamos, aquí en el inicio. Y esto fue, es x0, estamos hablando de y(x0) es igual a 0 porque estamos en la posición inicial, o sea, está del extremo en donde estamos haciéndole hacia la cuerda. Y el tiempo en este caso fue en el tiempo 0, en el tiempo, o digamos un infinitesimal después. Aquí el punto es que si esa partícula individual va a pasar a estar aquí en una cresta, en un tiempo, digamos, t1. Y su correspondiente, que es este, que digamos la longitud de onda, el siguiente, que es este punto también, bueno, este punto también va a ser una cresta. Entonces, o sea, el desplazamiento va a ser el mismo. Esta y va a ser la misma para x0, para x0 que es acá, y para x, digamos, x1 que está acá. El desplazamiento en y va a ser la misma, y en tiempos distintos, porque aquí primero esta partícula es la primera en ponerse en cresta y esto sucede en el tiempo t1. Y luego esta partícula se pone en una cresta en tiempo t2. Entonces, esto que es y de x sub 0 t sub 0, digamos, o t sub 1, bueno, aquí ya le puse t sub 1, es igual a y de x sub 1 t sub 2. Entonces, x sub 0, bueno, digamos que y es x sub 0 t sub 0, es esta. Entonces, tenemos esta, entonces es a coseno de omega t es igual a, dijimos, a y de x sub 1 t sub 2. Ahora, ¿qué es esto? Esto es a coseno de omega, y aquí ¿cuál es el tiempo? El tiempo es, bueno, teníamos, se me fue como estaba. Es el tiempo, aquí teníamos a T1 y aquí teníamos T2. Entonces, ¿cuánto es el tiempo en el que pasa de que la partícula pasa de acá a acá a que esta partícula pasa de acá a acá? O sea, tenemos velocidad es igual a la distancia entre tiempo, tenemos tiempo va a ser igual a la distancia entre velocidad. Aquí la distancia es esto que ha sido, bueno, la distancia sería x entre la velocidad. Entonces esto sería el tiempo. Entonces aquí en lugar de poner omega por t, estamos poniendo omega por t, omega por t menos x entre b. Y de hecho esto es lo mismo, o sea, así cuando tenemos, aquí tenemos la gráfica de coseno, y si le movemos pi para acá o le quitamos pi para acá, o sea, si aquí tuviéramos a coseno de omega t menos pi o más pi, lo que sea, bueno, si es menos se va a mover para
y va a ser exactamente esta misma gráfica. O sea, esta cresta nada más va a quedar acá, esta cresta va a quedar acá, pero se va a ver exactamente igual. Entonces aquí es lo mismo, así es como, o sea, esta es igual a esta. Esta, en este caso, es igual a esta. Ok. Entonces aquí tenemos que el desplazamiento, la perturbación en Y, o sea, digamos como el valor de Y de esta función es para la partícula que está en el origen, en el tiempo t1, es igual a el desplazamiento de la partícula correspondiente que está a una distancia x en el tiempo t2. O sea, esta tiene el mismo desplazamiento que tuvo esta partícula en el tiempo previo. En el tiempo previo a que era t1. Bueno, entonces ya que tenemos esto, ahora ya lo siguiente es nada más manipulación. Dijimos omega es la frecuencia angular, entonces vamos a ponerla como 2pi por la frecuencia. Entonces tenemos a coseno de 2pi f por t. Antes se me olvidó. Coseno de menos teta es lo mismo que coseno de teta. Entonces aquí podemos cambiarlas. Entonces aquí tenemos, o sea, puedo decir que esto es menos teta. Y entonces tengo, ¿qué es coseno? Bueno, acá lo que sea. ¿Qué es coseno de menos teta? Es coseno de teta. Entonces aquí les cambio de signo. Es a coseno de omega, omega por x entre b menos t. Ok, muy bien. Entonces ahora sí sustituyo omega por 2pi f, x entre b menos t. Esto es lo mismo que voy a poner la f, la voy a meter en cada una de estas. Entonces tengo 2pi por x f entre b menos t f. Ok. Entonces tenemos a coseno de 2pi que multiplica a, recordemos que la frecuencia, que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces tengo aquí velocidad, la voy a poner como x entre f entre longitud de onda por frecuencia. Y acá menos t. ¿Y qué es f? F es la frecuencia y dijimos el periodo es igual a 1 entre f. Entonces aquí f es igual a 1 entre el periodo. Entonces aquí es t entre el periodo, tiempo entre el periodo. Ok. Entonces ahora tenemos a coseno de t, de omega, a coseno de omega, a coseno de 2pi, y aquí mato las frecuencias y me queda x entre lambda, x entre longitud de onda, menos t entre t. Vamos a ir marcando las ecuaciones que vamos teniendo. Entonces tenemos, pues digamos, esta, ¿qué otra tuvimos? Bueno, aquí cuando teníamos con la f acá, pues esta, y bueno, puede ser esta, puede ser la original, bueno, todas. Ok, ahora otra cosa, podemos definir un número k que sea 2pi entre lambda, y este número k se llama el número de la onda. Entonces primero vamos a ver entonces qué sería la velocidad. La velocidad, que es lambda, aquí lambda, ¿qué va a ser? Lambda va a ser 2pi entre k. Entonces 2pi entre k por la frecuencia. ¿Y la frecuencia qué es? Nosotros tenemos que la frecuencia angular, esta es 2pi f. Entonces f es omega entre 2pi. Entonces aquí pongo omega entre 2pi y me queda que la velocidad es omega entre k. Y de hecho esto concuerda porque, ¿cuáles son las unidades de k? Aquí no hay unidades,
y aquí hay metro. Entonces las unidades de K es metro a la menos 1 o 1 entre metro. Aquí las unidades de velocidad es metro entre segundo. Y aquí que tenemos omega está en unidades de radianes entre segundo. Bueno, radianes no es una unidad, entonces voy a poner 1 entre segundo. Y K está en metro a la menos 1. Metro a la menos 1 o 1 entre metro. Entonces esto es lo mismo que metros entre segundo. Entonces, ok, vamos bien. Ahora vamos a... y entonces tenemos que omega, la frecuencia angular, es igual a la velocidad de la onda por el número de la onda. Y el número de la onda está definido como 2pi entre la longitud de la onda. Aquí bueno, hay que tener cuidado porque algunas personas, algunos físicos, a veces definen el número k, lo definen como un 1 entre lambda, en lugar de 2pi entre lambda. Bueno, y ahora ya por último vamos a manipular esta ecuación. Este me fue el paréntesis. Entonces tenemos a coseno de, que es 2pi entre lambda, k. Esto es kx menos, aquí tenemos t entre 1 entre el periodo. Aquí, bueno, aquí dijimos 1 entre el periodo es lo mismo que f, entonces aquí tenemos tf. Y que es 2pi por tf, 2πf es omega, es la frecuencia angular, entonces aquí tenemos omega f. Entonces, tenemos que la ecuación matemática de la onda es la amplitud por el coseno de un número, que es el número de la onda, y está aquí, lo definí como 2pi entre la longitud de la onda por la distancia que hay entre un punto y otro, estamos viendo, menos la frecuencia angular por, se me fue, no por f, sino por t. Y es esta la ecuación matemática de la onda. Bueno, también las otras que vimos, y ya depende de cuál nos convenga usar en el momento en el que estemos calculando lo que tengamos que calcular, va a ser la ecuación que vamos a utilizar.